Hola, ¿cómo están? En este segundo video sobre la nobleza negra seguiremos en la Venecia medieval, una república oligárquica que no era más que un grupo de islas en una laguna, pero que dominó durante siglos a Europa y el Mediterráneo. Los nobles, con su avaricia, superaron los parámetros de iniquidad que se practicaban en aquella época y trazaron un camino de desprecio hacia los demás. Sostuvieron su régimen durante siglos y cuando comprendieron que el mundo lo superaba, supieron desplazarse y mutar para continuar con su dominio. Pero eso fue más adelante. Hoy nos ocupan hechos de la Edad Media que los muestran en todo su control sobre las situaciones, en cómo estuvieron siempre un paso adelante de los demás y obtuvieron las riquezas y el poder que buscaban. Parecerá que vamos muy lento en los informes y que estamos demasiado lejos de nuestra actualidad, pero ya tomaremos velocidad como la tomó el mundo con su historia. A partir de este video incluiré un anexo de unos minutos con información, donde desarrollo información sobre familias de la nobleza negra en la actualidad. Un pequeño informe con algunos datos de cómo se desenvuelven estas familias que trabajan desde las sombras. Vean el informe porque nos ayudará a comprender por qué estamos como estamos. Repasando por un momento el funcionamiento del Estado oligárquico de Venecia, nos encontramos con su figura principal, que era el dux. Fue la figura principal los primeros 2 o 3 siglos, porque después se crearon tantos grupos de control que terminó siendo una figura decorativa. El dux era controlado por 6 consejeros que colaboraban en sus decisiones. Luego estaba el Gran Consejo, que llegó a tener 2000 miembros, como siempre, todos hombres y de la nobleza. Dentro del Gran Consejo funcionaba el Senado, que se dedicaba en especial a los asuntos exteriores, que se podría decir para Venecia era lo más importante. También existía un Consejo de 40 dedicado a las cuestiones presupuestarias y financieras. Tenían fiscales generales que controlaban a los funcionarios. Además, el Senado elegía a los ministros de guerra, a los ministros navales y a los sabio grande, que eran ministros de rango más alto. Y por supuesto después apareció el famoso y funesto Consejo de los 10. El régimen veneciano era un modelo perverso de control y equilibrio en el arte de gobernar. Todos los poderes se controlaban entre sí, al punto de que los sabio grande podían equipararse al poder del dux. Y cada vez fue pasando más poder a manos del Consejo de los 10, el cual terminó rompiendo ese equilibrio al superponerse a los otros poderes a través del terror. Excepto el dux, todos los funcionarios se elegían por 6 meses para cada cargo y luego eran rotados dentro de los otros organismos. Pasaban del Senado a ministros y de ahí a fiscales o a consejeros del dux para luego volver al Senado. En realidad no había mucha diferencia con los políticos actuales. Lo destacable es que esa rotación jamás se escapaba de la nobleza oligárquica. El pueblo veneciano nunca pudo acceder a algún tipo de cargo dentro del gobierno. Es más, la población nativa veneciana fue disminuyendo a causa de la gran mortalidad que había. Hay que considerar que Venecia, que llegó a tener unos 200.000 habitantes, tenía su sistema de cloacas en los mismos canales, lo que producía infinidad de casos de malaria y de peste. A medida que los nativos fueron siendo diezmados, los reemplazaron por oleadas de inmigrantes,
hasta que Venecia llegó a tener una población en su mayoría extranjera. Con el afianzamiento del Consejo de los 10 en el poder, de las 150 familias de la nobleza, solo una élite de 10 o 15 familias gobernaba con mano de hierro. Como afirma Webster Tarpley, uno de los historiadores que uso como fuente, Venecia se puede considerar mejor como una especie de cinta transportadora que transporta los contagios babilónicos de la antigüedad decadente al mundo de los estados modernos. El gobierno de los venecianos se basó en la obra de Aristóteles. Aristóteles argumentaba que los seres humanos se unieron para reproducirse, luego crearon aldeas y finalmente las ciudades-estado. Para Aristóteles, el Estado debía tener control eugenésico sobre las familias, es decir, intervenir y manipular la selección de humanos a fin de mejorar los rasgos hereditarios. Además, el Estado debía controlar la educación de los hijos, ya que éstos le pertenecían. Tenía una visión jerárquica de la sociedad, donde el varón estaba por encima de otros seres, como la mujer, los niños y los bárbaros. Aristóteles reconocía la esclavitud como una necesidad económica y al esclavo como un bien material. Defendía las formas de gobierno como monarquía, democracia y aristocracia. Esta última, la aristocracia, se podía degradar en oligarquía, exactamente lo que ocurría en Venecia. La obra de Aristóteles enseñaba como doctrina en el mercado de Rialto, que era el corazón de la actividad comercial y financiera de Venecia. Cuando Venecia conquistó Padua, a principios del siglo XIV, impuso la hegemonía aristotélica a la Universidad de Padua, una de las más importantes de Europa y del mundo en esa época. Esta es una imagen de Aristóteles en el Palacio Ducal de Venecia. El texto dice: Aristóteles, que dio las leyes. Es necesario este comentario sobre el apego a la doctrina aristotélica por parte de la oligarquía veneciana, como soporte esencial para su sostén y crecimiento. Como expresé en el video anterior, Venecia tenía una economía virtual, sin industria, mercantilista y monopólica, por lo que cualquier amenaza contra su sistema, fuera geopolítica, militar, cosmológica o incluso epistemológica, se transformaba en una amenaza para toda su forma de vida. Es por eso que, como se analizará más adelante, cuando surgieron los primeros síntomas europeos del humanismo y las bases del Renacimiento, Venecia tuvo una reacción violenta que llevó a Europa casi a la destrucción. Hubo dos grandes hitos que catapultaron a Venecia al dominio imperial de la Edad Media. El primero fue la Bula de Oro del emperador bizantino en 1082, y el otro fueron las cruzadas. En especial la cuarta, la Cruzada de la Traición, que ya veremos en un momento. La Bula de Oro era un documento oficial de los emperadores bizantinos, que luego adoptaron los papas y los imperios de Occidente. El documento se oficializaba con un sello de oro. En la segunda mitad del siglo XI, el imperio bizantino inició su lento pero indetenible declive, en especial ante las derrotas de sus ejércitos por mano de los turcos. Al mismo tiempo, los normandos, que dominaban el sur de Italia, comenzaron su expansión sobre el oriente y desembarcaron en tierras bizantinas. El emperador Alejo I solicitó ayuda al dux Domenico Selvo, y éste envió su flota de galeras en respuesta. Luego de 4 años de batallas, derrotas y victorias, el imperio pudo rechazar a los normandos. Como resultado, las concesiones y premios que negociaron los enviados venecianos cambiaron el balance marítimo y comercial del Mediterráneo. La famosa Bula de Oro de Alejo I
les otorgó el derecho a comerciar en todo el imperio exentos de impuestos. Los puertos más importantes que recibían la ruta de la seda ahora tenían acceso gratuito a los mercantes venecianos. Además, en el Cuerno de Oro de Constantinopla se les cedieron muelles, almacenes, una iglesia, tiendas, etc. Los venecianos pasaban a tener una colonia virtual en el corazón de la ciudad más rica del mundo. Los rivales de Venecia en el comercio marítimo, que eran Génova, Pisa y Amalfi, estaban ahora en tal desventaja que su presencia en Constantinopla era casi inútil ante el monopolio que habían conseguido los venecianos. Algunos historiadores sospechan, y con razón, que la incitación inicial para el ataque de los normandos vino de parte de la inteligencia veneciana. Es decir, un juego a dos puntas, algo que hicieron una y otra vez a lo largo de los siglos. El segundo gran hito favorable a Venecia sin duda fueron las cruzadas. Entre 1096 y 1291 pasaron casi 200 años y 8 cruzadas con la idea de recuperar Tierra Santa para los cristianos. Si bien tuvieron grandes victorias y pudieron sostener enclaves como Jerusalén y muchas ciudades costeras, finalmente todo terminó en la nada. Se puede afirmar que de la gran mayoría de reyes y nobles que tomaron la cruz rumbo a Oriente en busca de fortuna económica y política, pocos o ninguno lo logró. A las que sí les fue muy bien fue a las ciudades navales como Venecia y Génova. Por un lado, en muchas oportunidades alquilaron sus barcos para transportar a los cruzados, a costos altísimos. Por el otro, se abrieron definitivamente las rutas comerciales en el Mediterráneo oriental, y allí el gran ganador fue Venecia. Por ejemplo, en 1124, la flota veneciana colaboró con Balduino II, por entonces rey de Jerusalén, y conquistaron la ciudad de Tiro, uno de los principales puertos en el camino de la ruta de la seda. A cambio, Venecia recibió exenciones fiscales y jurídicas para operar allí, además de la posesión de un tercio de la ciudad. Venecia no participó en muchas batallas de las cruzadas. Cuando luchó, como en Tiro, fue por el gran rédito que representaba. Pero vamos a la cruzada de la cual se escribieron cientos de libros, la tristemente famosa Cuarta Cruzada. Es importante detenerse en la síntesis de esta cruzada porque muestra fielmente el juego a varias puntas que hizo siempre la oligarquía veneciana y que sería uno de los modus operandi de la nobleza negra. En 1198, el Papa Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, comenzó a fomentar una cuarta cruzada a Tierra Santa. Inocencio quiso tener un completo control sobre la cruzada y decidió no convocar a los reyes de Europa. Por el contrario, la llamó Cruzada de los Pobres y mandó curas por todos lados para atraer interesados. A finales del año siguiente tenía varios condes franceses dispuestos a partir con la cruz. La idea era ir por mar hasta Egipto y de allí a Jerusalén. Ya hacía meses se negociaba con Venecia el alquiler de la flota de transporte. Lo que nadie sabía era que al mismo tiempo los embajadores venecianos negociaban un acuerdo comercial con el virrey del sultán en el Cairo, Egipto, dándole una garantía de que Venecia no tenía intención de participar en ningún ataque en territorio egipcio. Venecia hacía siglos que le vendía esclavos y material de guerra a Egipto, aunque era el principal enemigo del imperio bizantino. Como lo expresé en mi video anterior, no tenían el mínimo escrúpulo en venderle cualquier cosa a cualquiera. Cuando los emisarios franceses llegaron a Venecia a negociar el transporte por mar, el dux Enrico Dandolo
les presentó un trato más que difícil de cumplir. Venecia les daría transporte para 35.000 personas entre caballeros, escuderos y soldados, además de espacio para 4.500 caballos y provisiones para 9 meses. El costo sería de 95.000 marcos de plata, aproximadamente el doble de los ingresos del rey de Francia en esa época. Completaron la oferta con 50 galeras armadas sin costo, a cambio de la participación de la mitad de las conquistas, tanto de territorio como de dinero. Los franceses, al ver que la cruzada podía terminarse antes de que naciera, aceptaron el trato. Venecia en el siguiente año construyó en el arsenal la flota más imponente que navegara por el Mediterráneo. Para el momento de la partida, en julio de 1202, en el puerto veneciano solo habían reunido unos 11.000 caballeros e infantería franceses, muy lejos del número inicial y que por supuesto no disponían del total del dinero requerido para pagar el viaje. Luego de vender hasta la plata de la familia, los franceses encontraron que aún debían 35.000 marcos. Entonces el dux mostró sus cartas y a cambio de posponerse el pago de la deuda, les propuso atacar la ciudad portuaria de Zara, al otro lado del Adriático. Y lo más importante, una ciudad cristiana. A pesar de la amenaza de excomunión por parte del Papa Inocencio, los franceses aceptaron y Zara fue saqueada y arrasada en noviembre de 1202. Allí los venecianos jugaron su segunda carta. En lugar de seguir hacia Egipto, con quienes ya tenían un acuerdo comercial, ofrecieron a los franceses ir a Constantinopla y deponer al emperador Alejo III para poner en su lugar a su sobrino, un títere controlado por Venecia. La oferta de riquezas infinitas en la capital del Imperio bizantino fue demasiado tentadora para los empobrecidos franceses y volvieron a aceptar. La Cuarta Cruzada a Tierra Santa se estaba transformando en una expedición de conquista dirigida por mercenarios. Constantinopla fue sitiada durante casi un año y en abril de 1204 fue conquistada por primera vez en casi 1000 años. El saqueo duró 3 días en una orgía de sangre y fuego. Los vencedores se repartieron un botín fabuloso, no solo a nivel económico, sino en reliquias invaluables. La destrucción fue casi completa y Constantinopla nunca pudo recuperar su antiguo esplendor. Los barcos venecianos regresaron con un tesoro que solo fue superado 3 siglos después con los saqueos europeos en América. Pero, y esto es una especulación bastante fundada de algunos historiadores, los venecianos consiguieron algo que se supone fue lo que realmente buscaban. Constantinopla tenía en su poder una inmensa cantidad de libros y manuscritos que sobrevivieron a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Una invalorable cantidad de conocimiento para aquella época. Textos ocultistas, científicos y en especial cartografía y mapas antiquísimos de rutas marítimas en los que ya figuraban el continente americano y la Antártida. Lo que hizo o dejó de hacer Venecia con estos mapas será parte de otro informe, donde se explicarán los verdaderos motivos de los viajes de Colón y, entre comillas, el descubrimiento de América. Los informes que emitiré sobre las familias actuales de la nobleza negra provienen de 2 fuentes principales. Por un lado, todo lo que respecta a la historia o presente de cada familia y que está documentado y que es posible encontrar en Internet. Por otro lado, la información que ofreció entre el 2017 y 2018 el insider que escribía bajo el seudónimo Agua Zeus. Presentó más de 120 artículos en su blog y foros como Reddit,
los cuales en su mayoría fueron confirmados y reproducidos por investigadores y analistas. Finalmente sus cuentas fueron dadas de baja o suspendidas en todos los sitios. Es probable que alguna información haya quedado desactualizada, pero eso no modifica la idea de la familia. Queda en cada uno aceptar la veracidad de sus dichos, los cuales en su mayoría yo comparto. Colonna es una de las familias más antiguas documentadas de Roma y fue de las más poderosas e influyentes dinastías de Europa durante la Edad Media. Son descendientes directos de los condes de Tusculum, una familia que dominó el Lacio, una región cercana a Roma, entre los siglos X y XII. Estos condes, a su vez, son una rama descendiente de la dinastía tolemaica, que reinó en Egipto durante unos 300 años antes de Cristo, y de la que adaptaron su nombre. Los Tusculum generaron 5 papas. Una de sus descendientes fue Marozia, una poderosa mujer del siglo XI, que fue concubina de varios papas y que se casó con 3 reyes. Marozia llevó adelante lo que fue llamado pornocracia, o el gobierno de las prostitutas. Los invito a que investiguen sobre el tema, no tiene desperdicio. La otra rama del linaje de los Colonna proviene directamente de la dinastía Julia Claudia de la antigua Roma. El nombre Colonna nació por Pedro de Colonna en el siglo XII, propietario del castillo de Colonna en las colinas albanas de Italia, en la región de Alba Longa. Ya con el apellido Colonna, la familia cuenta en su historia con 3 papas y 36 cardenales. Fueron famosas las guerras por el dominio papal entre los Colonna y la poderosa familia Orsini, de la cual ya hablaré más adelante. Colonna deriva del griego colonna, con K, y significa columna, y está relacionado con el poder político. En su escudo heráldico destaca una columna. Como en todas estas familias antiguas, se abrieron muchas ramas y este espacio no da para profundizar, pero podemos dar algunos datos. De los Colonna también se emparenta la casa de los duques de Alba, por lo de Alba Longa, que dije antes, y la casa de los Álvarez Toledo de Salamanca. El escudo de Salamanca también incorpora una columna. La propia familia de Cristóbal Colón se unió a la casa de Alba con el casamiento del hijo de Colón con María de Toledo. Colón, Colombo, Columbus también derivan de columna. Los Colonna también se emparentan con los DuPont de Estados Unidos, una de las familias más ricas del mundo, dueños de la química más grande del mundo. Los DuPont vienen de Francia y en su escudo de armas también tienen una columna. La familia Colonna está principalmente asociada a la mafia. Es una corporación mafiosa. A fines del 1500 fueron virreyes de Sicilia y se casaron con su nobleza. En la actualidad los Colonna son propietarios del clan Mafia Motici de Palermo y Sicilia. La familia Colonna fue dueña de parte de la mafia judía que se instaló en Hollywood y creó la compañía Columbia Pictures en 1919. A través del socio de la mafia de Nueva York, el judío Harry Cohn, el cual se asoció también a los mafiosos John Rosselli y el judío Jack Entrater, dueño del nightclub Copacabana de Nueva York y de hoteles y casinos en Las Vegas. Los Colonna también son propietarios, junto a la casa florentina de Caponi, del Sindicato del Crimen Italoamericano de Chicago. Caponi, Al Capone, ¿les suena? Hay muchas más relaciones mafiosas, pero les dejo estos ejemplos como muestra. La familia Colonna es propietaria de los Caballeros de Colón. Estos caballeros se presentan como una sociedad católica de beneficencia, pero en realidad funcionan como una orden militar fascista, que sirve al Vaticano persiguiendo a los que son tildados de herejes. Tienen su sede en Connecticut, en Estados Unidos,
y en sus filas se encuentran jueces, policías, abogados, políticos, que mantienen conexiones con la mafia. En su emblema aparece el símbolo de las fases con el hacha. Las fases representan la tiranía por la fuerza y el hacha la división. Las utilizaron regímenes fascistas como el de Hitler o el de Mussolini. Las fases y las columnas las encontramos por todo el distrito de Columbia. Colón, Colombo, Columbus, Colombia, Columbia. Todos tienen la misma semilla, los colonna. La propia Washington inicialmente se llamó Roma en 1669. Las ramas de los colonna se van incluso para Irlanda y Gran Bretaña, y hasta tienen una línea de sangre con los Windsor. Como verdadero poder oculto en las sombras, a las familias de la nobleza negra no se las encuentra en Google. Son muy escasas las fotos de los integrantes actuales. Uno de los principales referentes de la casa de Colonna hoy es el príncipe Próspero Colonna di Stigliano, quien es un príncipe asistente del trono papal y supervisa las redes en el sacerdocio del Vaticano y el sacerdocio católico. La nobleza negra, inicialmente veneciana, tejió sus redes y su metástasis por toda Europa y transformó esa oligarquía de Laguna en un imperio que aún hoy domina el mundo desde las sombras. Son dueños de políticos y de gobiernos y colocan a sus hombres en cargos claves de poder y a través del control de los medios de comunicación hegemónicos nos venden la mentira de que aún elegimos presidentes. En estos informes trato de no incluir tantas fechas y nombres, a menos que sea realmente necesario. La trama, las madejas que hay, tienen un enredo tan profundo que si no se generaliza, nos perderemos a mitad de camino entre tanto papa, conde, príncipe, princesa, duque. Ahora que se comprende cómo trabajó la nobleza negra desde el inicio de su historia, voy a poder acelerar un poco el ritmo de los informes. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.